No va. O sea, ¿lo tengo que pasar a mano? Sí, yo lo que le daba un clic y ya pasa solo. Con dar un clic ya pasa. Pero daba bien, ¿eh? Bueno, pues nada, a mí me va a tocar hablar de lo que es el checklist y la toxicidad por anestésicos locales. Es un tema relevante porque los anestésicos locales es un fármaco que usáis con frecuencia, que está presente en la vida hospitalaria, en la vida sanitaria y en la no sanitaria, ¿de acuerdo? La historia se remonta a principios del siglo XIX. Lo que pasa es que como muchas cosas en la vida, ¿no? La gente cría fama y luego se echa a dormir. Los anestésicos locales tuvieron una gran difusión con Freud. ¿Por qué? Porque lo utilizó para la deshabituación de los pacientes heroinómanos. Pero realmente, y luego lo utilizó con fines lúdicos, pero realmente no es hasta principios del siglo XX cuando empezamos a tener sus aplicaciones a nivel de la cirugía oftalmológica, a nivel tópico, ¿no? De la cocaína. Ya en los años 20 se creó un comité para el estudio de los anestésicos locales. En los años 60 se sintetizó una molécula que seguimos usando hoy en día, como es la bupivacaína. Y ya en los años 90 se describió a los lípidos como antídoto en caso de toxicidad por anestésicos locales. Como veis, son fármacos antiguos con un uso muy frecuente y cuyas complicaciones se describieron ya también hace tiempo. Su mecanismo de acción, muy brevemente, ¿no? Para entendernos todos, inhiben de manera reversible, por eso tienen un tiempo de acción limitado en el tiempo, la permeabilidad y la excitabilidad de la membrana celular de la fibra nerviosa. Eso impide que se dispare el potencial de acción y así genera esa sensación de anestesia o analgesia en función de la concentración que usemos. Tiene una estructura, esto lo tenéis en la presentación, ¿eh? Yo ya se lo he dado a las chicas de la Secretaría Técnica para que os lo manden. Tiene una estructura básica que y sus componentes de eso va a depender sus propiedades físico-químicas. Tenéis una amina terciaria, una unión esteroamida, que es lo que le da sus características, y luego el anhídrido aromático. ¿Es importante esto? Sí, porque en función del tipo que uséis, tendréis que saber cómo se metaboliza. ¿Por qué? Porque en pacientes que no pueden metabolizarlos tendréis más riesgo de toxicidad. Los ésteres se metabolizan típicamente a nivel plasmático, con lo cual los pacientes deficitarios en pseudocolinesterasa plasmática tendrán más riesgo de toxicidad. Las aminas se metabolizan vía hepática, por lo tanto, precaución en pacientes con insuficiencia hepática. Esta es la clasificación típica. A nivel, digamos, sanitario, usamos mucho las amidas, ¿verdad? La lido, la mepi, la ropi, la levo. Pero a nivel, por ejemplo, odontológico, utilizan más el tipo ésteres. Lo habréis visto también. Los anestésicos locales, por tanto, son moléculas antiguas de uso frecuente que lo usamos mucho. Cuando intentamos, cuando preparamos al paciente de que haga una venopunción, utilizamos la EMBLA. Pero es muy importante que sepamos que la EMBLA tiene lidocaína y prilocaína. ¿Y qué es cada uno de esos componentes? La crema EMBLA la puede usar en mucosa, ¿no? Bueno, pues sí. Mira, ¿y sabes por qué? Porque tenemos que leer la ficha técnica, porque nos tenemos que acostumbrar a leer siempre el producto que usemos, por muy frecuente que sea ese uso. La crema EMBLA se usa en piel intacta cuando quieres preparas al paciente para canalizarle un acceso venoso, pero también en mucosa, incluso en úlceras, ¿de acuerdo? Esto es ficha técnica. Se usa a nivel hospitalario, pero también lo utiliza la gente, por ejemplo, para inhibir un poco la sensación dolorosa que produce la fotodepilación. Entonces esto tiene su riesgo, porque hemos visto casos de intoxicación debida a la prilocaína por superficies muy extensas de pacientes que se han aplicado crema EMBLA y han hecho un cuadro de metahemoglobinemia, con lo cual, precaución. Han salido unos productos que evitan la prilocaína, que produce ese cuadro tan característico, y que solo utiliza la lidocaína, pero también nos debemos ajustar a lo que nos recomienda la ficha técnica, ¿no? Precaución con su uso. También están presentes en
otro medio extrahospitalario, como son los preservativos. Y los preservativos se dispensan, ¿no? sin ningún tipo digamos, de precaución. Y si eres un alérgico a los anestésicos locales, pues que tengas en consideración que estos pueden tener benzocaína y generan cuadros de alergia. En los preparados bucofaringios también no es infrecuente encontrarlos, además de los dos tipos, los Strepsil que tienen lidocaína o los que tienen benzocaína, vamos, que como veis lo tenemos en nuestra vida diaria, en el hospital y fuera del hospital. Entonces, son fármacos que no exentos de riesgo, con lo cual vamos a tener eventos adversos a nivel local, pueden generar alergias, metamoglobinemia, que es un cuadro muy característico de la prilocaína, y la toxicidad sistémica, que es la grave. La toxicidad va a depender de la dosis que administremos, por eso es importante conocer qué ponemos, la vía de administración, la vía endovenosa, cuando ponéis una lidocaína para una fibromiálgica, o cuando se pone anestesia sin opioides, ¿no? Ahora que está tan de moda, pues saber que la vía endovenosa tiene una potencia más rápida de acción, la velocidad y el estado previo del paciente. El paciente que tiene problemas para metabolizar ese fármaco tendrá más riesgos de toxicidad. Por eso siempre es pertinente conocer las dosis recomendadas. Cuando haces una infiltración para poner un reservorio, un tubo de tórax, me da igual. Tú tienes que saber cuántos miligramos de anestésico local estás poniendo a tu paciente para evitar caer en riesgo de evento adverso. Saber que las dosis son siempre recomendadas, que varía un poco con la literatura, y que tú puedes aumentar la dosis de anestésico local que quieras poner siempre y cuando tú utilices la adrenalina, porque va a condensar la difusión de ese anestésico local en esa zona. La vía de administración, tienen un rango, ¿no? Hay unas zonas donde al infiltrar tienes muy poco riesgo de diseminación, como es la vía subcutánea o la vía subaracnoidea, y otras de alto riesgo, como es la intercostal o el plexo interescalénico, bueno, quizás por el problema de la vascularización. Hay muchos casos cerca. La epidemiología, es decir, es un proceso que realmente no sabemos cuántos números de casos de toxicidad por anestésicos locales tenemos. ¿Por qué? Porque notificamos poco en este país, entonces no sabemos, ¿no? Pero la gente que sí notifica nos dice que las tasas pueden variar desde un 0,1 por cada 1000 casos hasta 6,9, con lo cual la horquilla, como veis, es muy amplia. Depende de los autores. Estos autores decían, no, es que nosotros la tasa más alta de toxicidad la hemos tenido en el bloqueo peneano, pero por ejemplo en mi centro el bloqueo peneano no es tan frecuente de toxicidad de anestésico local, ¿no? Sin embargo, las series de casos y la gente en los países donde sí reportan cuando tienen casos de toxicidad nos dice que los bloqueos, digamos, más frecuentes de riesgo de toxicidad es el epidural, con una atención importante, sobre todo a la paciente obstétrica, ¿no? Cuando pongáis una dosis tesa en un catéter epidural, cuando utilicéis analgesia epidural para un posoperatorio de cirugía, mucha precaución. En el bloqueo axilar y en el interescalénico. Y dentro de los anestésicos locales, pues los más potentes serán los más tóxicos, y a la cabeza la bupivacaína. Y luego el tiempo de instauración, es decir, no te despistes, porque no es que hagas la técnica, es que la toxicidad puede aparecer minutos, pero a lo mejor horas después de administrar ese producto, con lo cual vigilancia de ese paciente. Esto es relevante, ¿por qué? Porque cuando se produce toxicidad por anestésicos locales, lo que va a sufrir son los órganos nobles, ¿no? Corazón y el SNC. Y el problema que va a tener el paciente es el colapso cardiocirculatorio o el coma, y es lo que le va a provocar las lesiones, es decir, la lesión neurológica es lo que le va a provocar la muerte o la morbilidad. Por lo tanto es importante, y esto se registra, y bueno, el número de casos no es despreciable.
Por esto, porque es importante, porque es un fármaco frecuente, porque lo tenemos presente, porque lo usamos mucho y porque a veces no sabemos lo que usamos, las sociedades científicas se pusieron en marcha y nos dijeron, oye, vamos a establecer protocolos de actuación en caso de toxicidad por anestésicos locales, teniendo en consideración que muchas de las recomendaciones que se nos hacen se basan en la prevención, pero como en cualquier problema de salud pública, la prevención, porque lo demás, hoy por hoy, no hay evidencia que avale las prácticas que hacemos, aunque sabemos que tenemos éxito cuando las hemos usado. Ahora os cuento. Primero, muy importante identificar la clínica. Tu paciente, cuando vayas a conectar tu bomba para un elastómero de un bloqueo de nervio femoral, la epidural para tu paciente, o vayas a poner una lidocaína, si el paciente te avisa de que tiene zumbido de oído, sabor metálico, precaución, estate alerta. Y por supuesto, cualquier alteración del sistema nervioso central, también, mucha precaución. ¿Por qué? Porque la toxicidad es dosis descendiente, de tal manera que cuando el paciente empieza ya a estar estuporoso, pues de ahí al coma son cuestión de a veces de segundos. La prevención empieza con un buen etiquetado. Ya sabéis que no solo el etiquetado de las jeringuillas, sino también de los medicamentos, que por desgracia muchos de ellos tienen una apariencia muy similar. La lidocaína a diferentes concentraciones tiene lo que llamamos isoaparencia. Con lo cual han regulado, ¿no? Esto lo han regulado porque veían que era un problema. Oye, es que no tenemos identificados los fármacos. Hay que identificar los fármacos y las vías de administración, de tal manera que cada uno tiene su código de colores y lo tenemos que tener en nuestras unidades para tener nuestros dispositivos bien identificados. En mi hospital, esto es Consejería Madrileña, Comunidad de Madrid. En mi hospital tuvimos 2 casos notificados de toxicidad anestésicos locales. Se administró por vía endovenosa lo que tenía que ir por vía de plexo nervioso. No estaba identificado el bloqueo de plexo nervio periférico. Entonces, ¿qué hemos pedido? Pegatinas específicas para plexo nervio periférico. No lo tenemos, pero sin embargo tenemos intramuscular. Que bueno, tú puedes poner intramuscular, una perfusión intramuscular. ¿Sabes? Es que a veces la gente que diseña estas cosas no piensan como nosotros. Y por supuesto, diseñarla, o sea, identificar la vía de administración y el fármaco. Los anestésicos locales tienen su propio código de color. La dosis test para nosotros es fundamental, ¿no? Cuando yo voy a poner una perfusión a través de un catéter epidural a una embarazada o a un posoperatorio en REA o en la planta, yo debo aspirar para objetivar que no refluye ni sangre ni líquido cefalorraquídeo. ¿Con qué finalidad? De que cuando inyecte el anestésico local no vaya a donde no quiero que vaya, ¿no? A vaso. Es una práctica rutinaria que nos ha salvado de algunas. Por supuesto, hacer una inyección fraccionada. El anestésico local tienes que administrar bolos de poco en poco, ¿no? Y sobre todo sin objetiva resistencia para aspirar siempre por catéter por si refluye sangre y tener al paciente monitorizado y siempre vigilado. Otra estrategia de prevención es la de el stop before you block, es decir, párate antes de bloquear. ¿Por qué? Porque se ha visto que a pesar de que el paciente tenga el lado a bloquear o a infiltrar señalizado o que hagas un listado de verificación quirúrgico riguroso, hemos visto que aún así nos hemos equivocado del lado a bloquear. Entonces se recomienda una pausa antes de bloquear. Se ha visto sobre todo en cirugía de órganos pares, lógicamente, ¿no? Cirugía traumatológica, sobre todo cuando al paciente le hemos dado la vuelta y hemos perdido la referencia del lado a bloquear. Nos ha pasado 2 veces. Por lo tanto, ser rigurosos, usar una herramienta clave como es la ecografía que ahorra anestésico local y es muchísimo mejor ver que no ver, y por supuesto tener un seguimiento posoperatorio del centro como puede ser una unidad de dolor agudo. La prevención pasa por tener material adecuado. El carro de parada debe estar siempre disponible en el área donde realices la técnica de infiltración o de administración de anestésico local. Y el checklist se basa básicamente en esto: identificación del paciente, confirmar alergias, pero ser muy rigurosos a la hora de hacerlo. Confirmar el bloqueo, presencia del equipo necesario, la monitorización adecuada. Y aquí está, lo que usamos en caso de toxicidad sistémica por anestésico local es el rescate lipídico. Los británicos, que lo tienen muy organizado, los tienen en kit
ya dispuestos y preparados en sus carros de parada, que estos carros serán los que tenéis en vuestros hospitales, ¿no? Es igual que tengo yo en el mío. Entonces tienen su propio kit. ¿Cómo funciona la solución lipídica? Actúa como un agente quelante, sin un mecanismo de acción bien definido, que recluta el anestésico local, con lo cual lo va a eliminar del torrente sanguíneo y va a evitar esa toxicidad a nivel de SNC y cardiovascular. Las dosis son, a efectos prácticos, cuando el paciente empieza con toxicidad se administra un bolo rápido de 100 mililitros y luego el resto de la perfusión. Las soluciones lipídicas aprobadas en España son dos, el intralipid, que lo conoceréis, o el smooth lipid. Es lo mismo, salvo particularidades. Pero como siempre hay que leerse la ficha técnica. ¿Por qué? Porque las soluciones lipídicas también tienen sus alertas, ¿no? Es un alérgico a frutos secos y a lo mejor lo metes en un shock anafiláctico. Con lo cual siempre leer la ficha técnica. Como mensajes claves para transmitir es que todos aquellos que manejáis anestésicos locales, bien sea en la formulación que sea, tenéis que conocer las dosis tóxicas, tener un plan de actuación, estar preparados, tener los kits de tratamiento y los carteles. Que seas prudente y que utilices la menor dosis de anestésico local que sea posible, que tengas en cuenta además cada factor, ¿no?, individual del paciente, y que por supuesto recomendamos la dosis test con vasoconstrictor y aspirar siempre antes de la inyección. Las dosis incrementales mucho mejores que los bolos a ciegas, ¿de acuerdo? Por supuesto siempre comunicarse con el paciente y notificar en caso de toxicidad. Y si usas rescate lipídico, notifica también, ¿vale? Y nada más. He ido a toda pastilla, pero es que, a ver, yo lo he hecho con tal, pero... Una pregunta, ha hablado que la más tóxica puede ser la bupivacaína. Vale, nosotros hace años ya que usamos levobupivacaína. ¿Has notado alguna diferencia? ¿Tú crees realmente que hay...? A nivel de estudios de farmacocinética existe menos cardiotoxicidad con la levobupivacaína que con la bupivacaína. En la práctica clínica todo es un merchandising. De hecho, nosotros introducimos la levobupivacaína por esas prebendas de menor toxicidad. Y es la que usamos, por ejemplo, en la paciente obstétrica. ¿Vale? Y el mensaje también a difundir a la sala es que en todo bloque quirúrgico, en toda unidad de reanimación, en toda sala de dilatación, tenemos que tener un protocolo de toxicidad de anestésicos locales en caso de, para que si en caso de, sepamos cómo actuar. A partir de una RCP, iniciar una RCP, tener uso con el rescate lipídico. Y a comer, ¿no? No a comer. Normalmente no.